Capítulo 4. Doctrina y disciplina. Cuando en el reinado de Enrique VIII, Lenacer, un distinguido físico, pero fanático romanista, se encontró por primera vez con el Nuevo Testamento, después de leerlo durante algún tiempo, lo arrojó lejos de sí con impaciencia, profiriendo una palabrota y exclamando: «O este libro no dice la verdad, o nosotros no somos cristianos». Al mismo tiempo, vio que el sistema de Roma y el sistema del Nuevo Testamento eran diametralmente opuestos el uno al otro, y nadie que los compare imparcialmente puede llegar a una conclusión diferente. Pasar de la Biblia al brevario es como pasar de la luz a las tinieblas. Mientras la una revela gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y a los hombres buena voluntad, el otro inculca todo lo que es ignominioso para el Altísimo y funesto para la lucha moral y espiritual de la humanidad. ¿Cómo ocurrió que doctrinas y prácticas tan perniciosas fueran abrazadas por el papado? ¿Era la Biblia tan oscura y ambigua que los hombres cayeron naturalmente en el error de suponer que ella les exigía que creyeran y practicaran exactamente lo opuesto a lo que ella decía? No. La doctrina y la disciplina del papado nunca han provenido de la Biblia. La prueba está en el hecho de que dondequiera que ha tenido el poder, el papado ha puesto la lectura de la Biblia bajo pena de excomunión, o ha entregado al fuego ese don selectísimo del amor celestial, o lo ha encerrado bajo llave. Pero esto puede ser demostrado aún más concluyentemente. Una mirada a las principales columnas del sistema papal probará suficientemente que su doctrina y su disciplina, en todos los aspectos esenciales, provienen de Babilonia. Dejemos que ahora sea el lector quien encuentre la evidencia. Sección 1. La regeneración bautismal. Es bien sabido que la regeneración por medio del bautismo es un artículo de fe de Roma que se encuentra ciertamente en el propio umbral del sistema romano. Según Roma, el bautismo es tan importante para este propósito que, por una parte, se le declara como de absoluta necesidad para la salvación, hasta el punto en que los niños que mueren sin él no pueden entrar en la gloria, y por otra parte, sus virtudes son tan grandes que se le declara infalible en todos los casos para regenerarnos mediante un nuevo nacimiento espiritual, haciéndonos hijos de Dios, por lo que se le declara como la primera puerta por la cual entramos en el rebaño de Jesús el Cristo, el primer medio mediante el cual recibimos la gracia de la reconciliación con Dios. Por tanto, los méritos de su muerte se aplican por el bautismo a nuestra alma de manera tan superabundante que satisface plenamente a la justicia divina para todas las demandas contra nosotros, ya sea por el pecado original o por el pecado actual. En ambos aspectos, esta doctrina es absolutamente contraria a las Escrituras, porque el Señor Jesús, el Cristo, ha declarado expresamente que los niños, sin la más leve relación con el bautismo o con cualquier rito extremo, sea el que fuere, pueden entrar en la gloria del mundo espiritual. Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Fue tal la alegría de Juan el Bautista cuando todavía estaba en el vientre de su madre por la llegada del Salvador, que tan pronto resonó en los oídos de su madre la salutación de María. El bebé no nacido aún saltó en su vientre de gozo. Si este niño hubiera muerto al nacer, ¿qué podría haberlo excluido de la herencia de los santos en luz, para la cual fue hecho carne tan ciertamente? Sin embargo, el obispo católico romano, desafiando todo principio de la palabra de Dios, no duda en escribir lo siguiente. Pregunta: ¿qué acontece con los niños que mueren sin el bautismo? Respuesta: si el niño murió por la causa de Cristo, esto sería el bautismo de sangre para él y lo llevaría al cielo. Pero, con excepción de este caso, cuando tales niños no pueden cumplir el deseo del bautismo con todas las disposiciones necesarias y no son bautizados realmente con agua, no pueden ir al cielo. Como tal doctrina jamás procedió de la Biblia, ¿de dónde vino? Vino del paganismo. El lector de los clásicos no puede dejar de recordar dónde se halla Eneas y en qué triste situación cuando visitó las regiones infernales, encontrando las almas de niños desventurados que habían muerto antes de recibir, si así se puede decir, los ritos de la iglesia.
En la entrada, los gritos de los niños recién nacidos, a quienes el hado había arrebatado de sus adoloridas madres, asaltó sus oídos. Para glorificar las virtudes de los ritos del paganismo, estas criaturas desventuradas eran excluidas de los campos elíseos, el paraíso de los gentiles, y no tenían mejor y más cercana compañía que la de los suicidas culpables. Los que siguen en colocación y castigo son los que pródigamente sus almas malgastaron, locos que descontentos de su desventurado estado y soportando vidas aflictivas, a su hado abornaron. Tanto por la falta del bautismo. Entonces, en cuanto a su eficacia positiva, la doctrina papal es igualmente contraria a las Escrituras, cuando ella prevalece. Hay protestantes declarados que sostienen la misma doctrina de la regeneración bautismal, pero la palabra de Dios no sabe nada de eso. El relato bíblico del bautismo no es el de que Él comunique el renacimiento, sino que es el medio elegido para significar y para sellar ese renacimiento donde ya existe. En este aspecto, el bautismo está en el mismo plano que la circuncisión. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la eficacia de la circuncisión? Dice esto, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Romanos 4:11. La circuncisión no estaba destinada para hacer justo a Abraham, pues él ya lo era antes de que fuera circuncidado. Pero ella tenía el propósito de declararlo justo, de darle la más abundante evidencia en su propia conciencia de que era así. Sin embargo, si Abraham no hubiera sido justo antes de la circuncisión, ésta no podría haber sido un sello, no podría haberle dado la confirmación de aquello que no existía. Lo mismo pasa con el bautismo, que es el sello de la justicia de la fe que el hombre tiene antes de ser bautizado, porque se dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Cuando existe la fe, si ella es verdadera, constituye la evidencia de un corazón nuevo, de una naturaleza regenerada. Y es solamente en la profesión de la fe y en la regeneración, tratándose de un adulto, por lo que él es admitido al bautismo. Aún en el caso de los bebés que no pueden hacer profesión de fe o de santidad, la administración del bautismo no se hace con el propósito de regenerarlos o de hacerlos santos, sino de declararlos santos en el sentido de que están preparados para ser consagrados al servicio de Cristo. Aún en la infancia, así como lo fue toda la nación de Israel, pues ellos eran santos para el Señor a consecuencia de su relación con Abraham, según la carne. Si los bebés no eran santos en este sentido figurado, tampoco serían sujetos aptos para el bautismo, que es el sello de un estado de santidad. Pero la Biblia los declara santos como consecuencia de ser descendientes de padres creyentes, incluso donde solo uno de los padres sea creyente, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, que es fiel, y la mujer incrédula en el marido, fiel. De otra manera, ciertamente vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Primera de Corintios 7:14. La santidad, con todas las responsabilidades que la acompañan, es una consecuencia de ser bautizados y declarados solemnemente como tales. Sin embargo, esa santidad es muy diferente de la santidad de la nueva naturaleza, y aunque el mismo acto del bautismo, si se le reconoce bíblicamente y si se aprovecha en forma de vida, en las manos del buen Espíritu de Dios, un medio importante para hacer que esa santidad sea una gloriosa realidad, en el más alto sentido de la palabra. Con todo, esto no asegura necesariamente la regeneración espiritual en todos los casos. Dios puede dar o no el corazón nuevo, como Él lo crea conveniente, antes del bautismo, durante el bautismo o después de él. Pero es notorio que miles que han sido debidamente bautizados siguen aún sin regenerarse, permaneciendo exactamente en la misma situación que Simón el Mago, de quien, después de haber sido bautizado canónicamente por Felipe, se dijo que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hechos 8:23. Sin embargo,
La doctrina de Roma es que todos aquellos que sean canónicamente bautizados, aunque sean muy inmorales, si tienen fe ciega en la iglesia y entregan su conciencia a los sacerdotes, serán todo lo regenerado que puedan serlo, y que los niños que salen de las aguas bautismales estarán purificados completamente de la mancha del pecado original. Así encontramos que los misioneros jesuitas en la India hacen alarde de haber convertido a miles por el mero hecho de haberlos bautizado sin la menor instrucción previa, con la sola declaración de sometimiento a Roma, pero en la más completa ignorancia de las verdades del cristianismo. Esta doctrina de la regeneración bautismal también es esencialmente babilónica. Puede que algunos vacilen, quizás, ante la idea de que la regeneración haya sido conocida de alguna manera en el mundo pagano. Pero si ellos van solamente a la India, allí encontrarán ahora que los hindúes fanáticos que nunca han abierto sus oídos a la instrucción cristiana están tan familiarizados con el término y con la idea como lo estamos nosotros. Los brahmanes hacen de ella motivo de singular ostentación en el sentido de que ellos son hombres que han nacido 2 veces y que, como tales, están seguros de la felicidad eterna. Lo mismo ocurría en Babilonia, pero allí el renacimiento era conferido por el bautismo. En los misterios caldeos, antes de que pudiera recibirse cualquier instrucción, se requería, primero que todo, que la persona que iba a ser iniciada se sometiera al bautismo, en señal de obediencia ciega y sin reservas. Encontramos diferentes autores antiguos que dan testimonio inequívoco tanto del hecho de este bautismo como de su propósito. En ciertos ritos sagrados de los paganos, dice Tertuliano, refiriéndose especialmente al culto de Isis y de Mitra, el modo de iniciación es por medio del bautismo. El término iniciación muestra claramente que era a los misterios de tales divinidades a los que él se refería. Este bautismo era por inmersión y parece haber sido un procedimiento algo rudo y violento, porque encontramos que el que pasaba por la purificación de las aguas, además de otras penitencias necesarias, si sobrevivía, era admitido entonces al conocimiento de los misterios. Pasar por esta prueba requería no poco valor de parte de los que iban a ser iniciados. Sin embargo, había un gran aliciente para someterse a esto, y era que a los que fueran bautizados se les prometía, como consecuencia, afirma Tertuliano, la regeneración y el perdón de todos sus perjurios. Se sabe que nuestros propios antepasados paganos, los oradores de Odín, practicaban ritos bautismales, los cuales, según el propósito confesado por ellos para practicarlos, demuestran que, al menos al comienzo, deben haber creído que la culpa y la maldad connatural de sus hijos renacidos podían ser lavadas rociándolos con agua o sumergiéndolos en los lagos o en los ríos tan pronto como nacían. Ciertamente, al otro lado del Atlántico, en México, cuando Cortés y sus soldados desembarcaron en sus costas, se encontró entre los nativos la doctrina de la regeneración bautismal en toda su fuerza. La generación del bautismo mexicano, que fue observada con asombro por los misioneros católicos romanos españoles, está descrita vívidamente por Prescott en su obra La Conquista de México. Dice esto: cuando estaba listo todo lo necesario para el bautismo, se congregaba toda la parentela del niño y se llamaba a la partera, que era la persona que llevaba a cabo el rito del bautismo. Al despuntar el alba, se reunían en el patio de la casa y, cuando salía el sol, la partera, tomando al niño en sus brazos, pedía una jarrita de barro con agua, en tanto que los que estaban cerca de ella ponían en medio del patio los ornamentos que habían sido preparados para el bautismo. Para efectuar el rito del bautismo, ella se volvía con el rostro hacia el occidente, e inmediatamente empezaban a realizarse determinadas ceremonias. Después de esto, ella rociaba agua en la cabeza del bebé, diciendo: «Oh hijo mío, toma y recibe el agua del Señor del mundo, a quien pertenece nuestra vida, que se nos da para el crecimiento y la renovación de nuestro cuerpo. Esto es para lavar y purificar. Oro para que estas gotas celestiales puedan entrar en tu cuerpo y morar allí, para que ellas puedan destruir y alejar de ti todo el mal y el pecado
que te fue dado desde el principio del mundo, pues desde entonces todos nosotros estamos bajo su poder. Luego lavaba el cuerpo del niño con agua, hablando de esta manera: de donde quiera que tú vengas, tú que eres dañino para este niño, sal de él y apártate de él para que él viva ahora de nuevo y nazca de nuevo. Ahora él está purificado y limpio de nuevo, y nuestra madre, Chalchiuntlique, la diosa del agua, lo presenta en el mundo. Habiendo orado de este modo, la partera tomó al niño con ambas manos y levantándolo hacia el cielo dijo: «Oh Señor, tú ves aquí a tu criatura, a quien tú has enviado al mundo, a este lugar de dolor, de sufrimiento y de penitencia. Dale, Señor, tus dones y tu inspiración, porque tú eres el gran Dios y contigo está la gran diosa». Aquí está el opus operantum sin equivocación. Aquí está la regeneración, lo mismo que el exorcismo, tan completa y perfectamente como cualquier sacerdote romano o amante del tractarianismo pudiera desear. Pregunta el lector qué evidencia hay de que México haya tomado esta doctrina de Caldea. La evidencia es decisiva. Desde las investigaciones de Humboldt encontramos que los mexicanos celebraban a Wodan como el iniciador de su raza, tal como lo hicieron nuestros antepasados. Puede probarse que el Wodan o el Odín de Escandinavia es el Adón de Babilonia. De acuerdo con la cita siguiente, se verá que el Wodan de México es exactamente el mismo dios. Dice así, según las antiguas tradiciones recogidas por el obispo Francisco Núñez de la Vega, dice Humboldt: el Wodan de los chiapaneses de México era nieto de aquel ilustre anciano que se salvó en una balsa, junto con su familia, en tiempos del gran diluvio en el que pereció la mayor parte de la humanidad. Wodan cooperó en la construcción del gran edificio en que se habían empeñado los hombres para llegar hasta los cielos. La ejecución de este temerario proyecto fue interrumpida. Cada familia entonces tuvo una lengua diferente y el gran espíritu de Teolt ordenó a Wodan que fuera y poblara el país de Anahuac. Esto sirve indudablemente como demostración de dónde procedió originalmente la mitología mexicana e igualmente de dónde provenía esa doctrina de la regeneración bautismal que los mexicanos tenían en común con los adoradores egipcios y persas de la reina Caldea del cielo. Ciertamente Prescott ha puesto en duda la autenticidad de esta tradición por coincidir demasiado exactamente con la historia bíblica para ser creída fácilmente. Pero el famoso Humboldt, que había examinado cuidadosamente el asunto y que no tenía ningún prejuicio que lo desviara, expresa su plena creencia en su exactitud. Incluso por las interesantes páginas de Prescott puede probarse cada detalle esencial con la sola excepción del nombre de Wodan, de quien él no hace referencia. Pero afortunadamente está fuera de toda duda el hecho de que este hombre se hubiera originado por algún héroe ilustre entre los supuestos antepasados de la raza mexicana, por la circunstancia singular de que los mexicanos tenían un día llamado Día de Wodan, exactamente como lo teníamos nosotros también. Esto, tomado en relación con todas las otras circunstancias, es la prueba muy notable tanto de la unidad de la raza humana como de la amplísima difusión del sistema que empezó en Babel. Si surge la pregunta sobre cómo ocurrió que los babilonios mismos adoptaran una doctrina semejante a la de la regeneración por medio del bautismo, también tenemos claridad sobre esto. En los misterios babilónicos, la conmemoración del diluvio, del arca y de los grandes acontecimientos de la vida de Noé estaban mezclados con el culto a la reina del cielo y a su hijo. Noé, por haber vivido en dos mundos, tanto antes como después del diluvio, fue llamado Dibues, o nacido dos veces, y era representado como un dios con dos cabezas que miraba en direcciones opuestas. Una de ellas era el de un viejo y la otra de un joven. Aunque hemos visto que el llano de dos cabezas se refiere en un aspecto a Cus y a su hijo Nimrod, visto como un dios de doble poder, como el supremo y el padre de los poderosos deificados. Sin embargo, con el fin de conseguir para él la misma autoridad y el mismo respeto,
esenciales para constituirlo apropiadamente como la cabeza del gran sistema de idolatría iniciado por los apóstatas. Era necesario representarlo de una manera o de otra, identificado con el gran patriarca, que era el padre de todos y que tenía una historia tan prodigiosa. Por tanto, en las leyendas de Llano encontramos afirmaciones mezcladas con otras cosas provenientes de una fuente completamente diferente, no solamente en el sentido de que Él es el Padre del mundo, sino también como el inventor de las embarcaciones, lo que ha sido tomado evidentemente de la historia de Noé, y por tanto puede concluirse confiadamente por la manera notable en que se representa en la figura del héroe mostrada al lector, que esto ha sido sugerido principalmente por la historia del gran patriarca del diluvio, cuya integridad en su doble vida se narra tan particularmente en las Escrituras, donde se dice en Génesis 6:9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, es decir, en su vida antes del diluvio y en su vida después del diluvio. Toda la mitología de Grecia y de Roma, así como la de Asia, está tan llena con la historia y las hazañas de Noé, que es imposible equivocarse al respecto. En la India, el dios Vishnu, el preservador, que es celebrado por haber preservado milagrosamente una familia justa en la época en que el mundo fue inundado, no solamente ha ensalzado con su leyenda la historia de Noé, sino que se llama por su mismo nombre. Vishnu es exactamente la forma sánscrita del caldeo Ishna, el nombre de Noé, o el nombre del reposo. En el caso de Indra, el rey de los dioses, y el dios de la lluvia, que evidentemente solo es otra forma del mismo dios. El nombre se encuentra en la misma forma de Ishna, la misma leyenda de Vishnu que pretende hacer de él no solamente una criatura, sino el supremo y eterno Dios. Demuestra que esta interpretación del nombre no es una mera imaginación infundada. En el Matsya Puran se le celebra así. Dice esto: el sol, el viento, el éter, todas las cosas incorpóreas están incorporadas en su esencia divina, y, al ser destruido el universo, el eterno y omnipotente Dios, habiendo tomado la forma de un anciano, misteriosamente sobre la superficie de ese océano universal. Pero nadie puede saber si este ser era entonces visible o invisible, o cuál era el nombre santo de esta persona, o cuál era la causa de su sueño misterioso. Ni nadie puede decir cuánto tiempo reposó así hasta cuando concibió la idea de actuar, porque nadie lo vio, ni nadie se acercó a él, y nadie puede penetrar el misterio de su esencia real. De acuerdo con esta antigua leyenda, a Vishnu se le representa todavía durmiendo 4 meses cada año. Relaciónese esta historia con el nombre de Noé, el hombre del reposo, y con su historia personal durante el tiempo del diluvio, cuando el mundo fue destruido, cuando durante 40 días y 40 noches todo fue caos, ni el sol, ni la luna, ni las rutilantes estrellas aparecieron, cuando el mar y el cielo se confundieron y todo fue un inmenso océano universal, en el seno del cual flotaba el patriarca, cuando no había ser humano que se acercara a él, sino aquellos que estaban con él en el arca. Y es penetrado el ministerio de su esencia real, y se acierta al mismo tiempo con el santo nombre de su persona, y se explica su sueño misterioso. Donde quiera que Noé es celebrado bien por el nombre de Saturno o el oculto, pues tal nombre se le aplicó, lo mismo que a Nimrod por haber estado oculto en el arca en el día de la ira del Señor, o bien por el nombre de Oanes o de Llano, el hombre del mar. Se le describía de tal manera que era considerado como Dibwes, nacido 2 veces o regenerado. Los brahmanes nacidos 2 veces, que son todos ellos otros tantos dioses sobre la tierra, por el título que se dan a sí mismos, demuestra que el Dios a quien representan y por cuyos privilegios claman sin descanso, fue conocido como el Dios nacido 2 veces. La relación de la regeneración con la historia de Noé aparece con especial evidencia en los relatos que se nos han transmitido desde los misterios celebrados en Egipto. Los más eruditos exploradores de las antigüedades egipcias
incluyendo a Gardner Wilkinson, admite que la historia de Noé está mezclada con la historia de Osiris. La barca de Isis y el féretro de Osiris flotando en las aguas indican claramente ese notable acontecimiento. Hubo diferentes periodos en diferentes lugares de Egipto donde se lamentaba el destino fatal de Osiris, y en una época hubo una referencia más esencial a la historia personal del vigoroso cazador delante del Señor, y otra a la terrible catástrofe por la que pasó Noé. En la grande y solemne fiesta llamada la desaparición de Osiris, es evidente que es el mismo Noé el que entonces se suponía que se había perdido. El tiempo en que Osiris estuvo encerrado en su féretro y cuando ese féretro fue puesto a flote en las aguas, según lo dicho por Plutarco, concuerda exactamente con la fecha en que Noé entró en el arca. Esa fecha fue el 17 del mes Atir, cuando ha terminado la inundación del Nilo, cuando las noches se alargan y los días se acortan. El mes de Atir era el segundo mes después del equinoccio de otoño, también en el cual empieza el año civil de los judíos y de los patriarcas. Entonces, según esta relación, Osiris fue enterrado en su féretro el día 17 del segundo mes del año patriarcal. Compárese este relato con la entrada de Noé en el arca, según las Escrituras, y se verá cómo concuerdan notablemente. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. En ese mismo día entró Noé en el arca. Además, la época en que se creía que Osiris, también Adonis, había sido encerrado en su féretro era precisamente la misma época en que Noé se encerró durante todo un año en el arca. De modo que, como lo demuestran los relatos de Plutarco, en la fiesta en que Osiris se consideraba como muerto y sepultado, al ser puesto en su arca o féretro y entregado al abismo, al final, él salió de nuevo de allí, considerándose ese nuevo estado como un estado de nueva vida o regeneración. Parece que existe toda la razón para creer, por medio del arca y del diluvio, Dios le dio realmente a los santos patriarcas, y en especial al justo Noé, una vívida representación simbólica del poder de la sangre y del Espíritu de Cristo. Y al salvarlos de la ira y limpiarlos de todo pecado, les daba una representación que era, a la vez, el sello más consolador y la confirmación en la fe de aquellos que creyeran verdaderamente. A esto parece aludir claramente Pedro cuando dice, hablando de este acontecimiento, Primera de Pedro 3:21 dice, a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Cualquier verdad primigenia que caía en manos de los sacerdotes caldeos, ellos la pervertían y la adulteraban por completo. Pasaban voluntariamente por alto el hecho de que era la rectitud de la fe que Noé tuvo antes del diluvio lo que lo llevó con seguridad por entre las aguas vengadoras de esa terrible catástrofe. Y lo anunció, por decirlo así, mediante un nuevo nacimiento, a un mundo nuevo, desde el vientre del arca, cuando ésta reposó sobre el monte Ararat, y él fue liberado de su prolongado confinamiento. Hacían que sus seguidores creyeran que si solamente pasaban por las aguas bautismales y por todas las panaceas relacionadas con esto, de suyo los haría semejantes al segundo padre de la humanidad, Dípoeis, el nacido dos veces o el regenerado, dándoles derecho a todos los privilegios del justo Noé y dándoles ese nuevo nacimiento que su conciencia le decía que necesitaba tanto. Precisamente, el Papa actúa sobre el mismo principio y de esta misma fuente ha sacado su doctrina de la regeneración bautismal, sobre la cual tanto se ha escrito y tantas controversias han suscitado. Dejar que los hombres se las arreglasen como pudiesen resultaría ser el solo y único origen real de este dogma antibíblico. El lector ya ha visto de qué manera ha copiado Roma fielmente el exorcismo pagano con respecto al bautismo.
Todas las demás peculiaridades relacionadas con el bautismo romano, tales como el uso de la sal, la saliva, el crisma o unción con aceite y signar la frente con la señal de la cruz, son igualmente paganas. Los abogados continentales de Roma han admitido que algunas de estas peculiaridades no proceden por lo menos de las Escrituras. Así, Jódoco Tiletano de Lovaina, al defender la doctrina de la tradición no escrita, no duda en decir: no estamos satisfechos con lo que dicen los apóstoles o el Evangelio, pues decimos que tanto antes como después se han aceptado diversos e importantes asuntos de peso procedentes de una doctrina que no aparece escrita en ninguna parte, porque nosotros sí bendecimos el agua con la cual bautizamos y el óleo con el cual ungimos. Sí, y además de esto, también al que es cristianizado. Y dígame, ¿de qué escrituras hubiéramos aprendido lo mismo? ¿No lo tenemos de una ceremonia secreta y no escrita del culto? Y además, ¿qué escrituras nos han enseñado a untar con el óleo? Sí, dígame, ¿de dónde viene que sumerjamos 3 veces al niño con el agua? ¿No proviene de esta doctrina secreta y no publicada que nuestros antepasados recibieron secretamente sin ninguna extrañeza y ciertamente observada todavía? Desde luego, este erudito teólogo de Lovaina sostiene que la doctrina secreta y no publicada de la cual habla era la palabra no escrita, entre comillas, transmitida por el canal de la infalibilidad desde los apóstoles de Cristo hasta su propia época. Pero después de lo que ya hemos visto, el lector tendrá probablemente una opinión diferente sobre la fuente de la cual debe haber venido la doctrina secreta y no publicada. Y ciertamente el propio padre Newman admite con respecto al agua santa, es decir, agua consagrada mezclada con sal, y a muchas otras cosas que eran, como él dice, los mismos instrumentos y accesorios del culto demoníaco, lo que eran todo de origen pagano, pero santificados por adopción en la iglesia. ¿Qué argumento entonces? ¿Qué excusa se puede dar para tan extraordinaria adopción? Pues nada menos que esta, que la iglesia tenía confianza en el poder del cristianismo para resistir la infección del mal y para transmutarlos para un uso evangélico. ¿Qué derecho tenía la iglesia para tener semejante confianza? ¿Qué congregación podría tener la luz junto con las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Belial? Sí, dejemos que la historia de la iglesia dé testimonio de la vanidad y de la impiedad de tal confianza. Dejemos que la marcha de nuestras investigaciones arrojen luz sobre esto. Actualmente, uno solo de los ritos que acompañan el bautismo, a saber, el uso de la saliva en la ceremonia y el examen de las propias palabras del ritual romano al aplicarla, probarán que su empleo en el bautismo debe haber procedido de los misterios. El siguiente es el relato de su aplicación hecho por el obispo Hay. El sacerdote recita otro exorcismo y al final de él toca la oreja y la nariz de la persona que se bautiza con un poco de saliva, diciendo: Efeta, es decir, ábrete a un olor grato, pero huye, demonio, porque el juicio de Dios está cerca. Seguramente el lector se preguntará enseguida qué relación concebible puede haber entre la saliva y un olor grato. Si al lado de esta frase se pone la doctrina secreta de los misterios caldeos, se verá cuán absurda y sin sentido puede resultar la colocación de términos y que no fue al azar como la saliva y un olor grato se asociaron. Ya hemos visto cuán cabalmente estaba familiarizado el paganismo con los atributos y con la obra del Mesías prometido. Aunque todo ese conocimiento de esos grandes temas se empleó con el propósito de corromper la mente de los hombres y mantenerlos en la esclavitud espiritual. Hemos visto ahora que así como ellos estaban bien enterados de la existencia del Espíritu Santo, así también, intelectualmente, conocían bien su obra, aunque el conocimiento que tenían de ese asunto estaba igualmente falsificado y envilecido. Servio, en su comentario sobre la primera Geórgica de Virgilio, después de citar la bien conocida expresión mística Vanus Iacchi, el aventador místico de Baco,
Dice que este aventador místico simbolizaba la purificación de las almas. ¿De qué manera podía ser el aventador un símbolo de purificación de las almas? La respuesta es que el aventador es un instrumento para producir viento. Y en Caldea, como ya se ha visto, la misma palabra significa a la vez viento y Espíritu Santo. No puede haber duda que desde el principio el viento fue uno de los emblemas divinos de los patriarcas, por el cual se mostraba el poder del Espíritu Santo, así como se lo dijo nuestro Señor Jesús, el Cristo, a Nicodemo. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por tanto, cuando se representa a Baco con el aventador místico, es para manifestar que él es el poderoso en quien quedaba un resto del Espíritu. De aquí proviene la idea de la purificación del alma por medio del viento, según la descripción de Virgilio, al representar la mancha y contaminación del pecado, removidos por este medio. Dice esto: para esto se juntan varias panáceas, y algunos están colgando para ser blanqueados por el viento. Por esto los sacerdotes de Júpiter, que originalmente solo era otra forma de Baco, se llamaban los flamen, es decir, inspiradores o donadores del Espíritu Santo, cuando soplaban sobre sus seguidores. En los misterios, la saliva solo era otro símbolo para el mismo. En Egipto, que sirvió de medio para el paso del sistema babilónico a Europa occidental, Rek era el nombre de el puro o el espíritu purificador, pero Rek también significaba saliva. Así que, al ungir la nariz y las orejas del iniciado con saliva, según el sistema místico, se entendía que eran ungidos con el espíritu purificador. Que Roma, al adoptar la saliva, realmente copió esto de algún ritual caldeo en el cual la saliva era el emblema elegido por espíritu. Se desprende claramente del informe que ella suministra en sus conocidos formularios sobre la razón por la unción de las orejas con saliva. La razón para la unción de las orejas con saliva, dice el obispo Hay, es porque, por la gracia del bautismo, los oídos de nuestra alma se abren para oír la palabra de Dios y las inspiraciones del Espíritu Santo. Pero puede preguntarse, ¿qué tiene que ver la saliva con el olor grato? Yo respondo, porque la propia palabra Rej significa Espíritu Santo, y que se representaba visiblemente por medio de la saliva. Estaba íntimamente relacionada con Rij, que significa olor grato u olor a fragancia. Así, un conocimiento de los misterios le da sentido y conciencia al significado de la cabalística expresión dirigida por el bautizador papal a la persona que está siendo bautizada, cuando le unta la saliva en la nariz y en las orejas, y que de otra manera no tendría ningún significado. Efeta, ábrete a un olor grato. Mientras se ocultaba de este modo la verdad primigenia bajo la saliva, todo el espíritu del paganismo tan contrario, sin embargo, a la espiritualidad de la religión patriarcal a la que ciertamente se proponía devaluar, apartando por completo de ella a los hombres, al tiempo que pretendía rendirle homenaje, haciendo que entre el común de la gente el empleo mágico de la saliva se convirtiera en el símbolo de la más estúpida superstición. Teócrito muestra los degradantes ritos con los que esta práctica estaba mezclada en Cilicia y en Grecia, y Perseo la celebraba en sus días para escarnecer al pueblo de Roma por su confianza en ella para conjurar la influencia del mal de ojo. Dice esto: nuestras supersticiones con nuestra vida empiezan. La anciana repugnante o el pariente allegado al niño recién nacido de la cuna toma y hace primero una purificación de la saliva, luego mete su dedo medio en el esputo, unge las sienes, la frente y los labios, por virtud de su repugnante excremento. Esto lo dice Dryden. A pesar de lo que hemos avanzado en la consideración de cómo el bautismo papal es apenas una reproducción del bautismo caldeo, todavía queda otro aspecto para ser considerado, que completa la demostración.
Este aspecto está contenido en la tremenda maldición que fue fulminada contra un hombre que cometió el delito imperdonable de abandonar la Iglesia de Roma y publicar las graves y serias razones que tuvo para hacerlo. Que el Padre que creó al hombre lo maldiga, que el Hijo que padeció por nosotros lo maldiga, que el Espíritu Santo que padeció por nosotros en el bautismo lo maldiga. No me detengo para demostrar cuán absoluta y completamente opuesta al espíritu del Evangelio es una maldición como esta. Pero para lo que llamo la atención del lector es sobre la asombrosa afirmación de que el Espíritu Santo padeció por nosotros en el bautismo. ¿En qué parte de toda la extensión de las Escrituras puede encontrarse algo que justifique una aseveración como esta, o algo que tan solo lo sugiera? Pero que el lector recurra al relato babilónico sobre la personalidad del Espíritu Santo y la blasfemia contenida en esta expresión se hará manifiesta. Según la doctrina caldea, Semiramis, la esposa de Niro o Nimrod, al ser exaltada a la divinidad bajo el nombre de la Reina del Cielo, llegó a ser adorada, como lo hemos visto, como Juno, la paloma, o en otras palabras, el Espíritu Santo encarnado. Cuando su esposo, por su blasfema rebeldía contra la majestad del cielo, fue cegado por algún tiempo, esto también fue para ella un tiempo de tribulación. Los fragmentos de la historia antigua que han llegado hasta nosotros hacen un relato de su azoramiento y de su huida para salvarse de sus adversarios. En las fábulas de la mitología, esta huida está representada místicamente de acuerdo con lo que se le atribuía a su esposo. Los bardos de Grecia representaron a Baco cuando él fue derrotado por sus enemigos y se refugió en las profundidades del océano. Así dice Homero. De mala manera, mientras Baco, ciegamente enfurecido, Licurgo, guiaba sus trémulas bandas confundido sobre las extensas llanuras de Nusa. Deprisa echaron abajo sus sangrados enseres y huyeron en temerosa desbandada. Baco vio derrota tras derrota y perdió en alocada congoja. Se sumergió en las profundidades. Aquí en sus abrazos lo recibió Tetis, temblando ante el suceso horrendo. En Egipto, como hemos visto, a Osiris, identificado con Noé, se representaba pasando por entre las aguas al ser derrotado por su gran enemigo Tifón, o sea, el maligno. Los poetas representaban a Semiramis compartiendo su desgracia y buscando también la seguridad en igual forma. Ya hemos visto que bajo el nombre de Astarte se decía que ella había nacido del prodigioso huevo que se encontró flotando en las aguas del Éufrates. En su Poética Astronómica, Manilio cuenta lo que la indujo a refugiarse en dichas aguas. Dice, Venus se sumergió en las aguas babilónicas para librarse de la furia de Tifón, la serpiente que tiene pies. Cuando la Venus Urania o Dione, la paloma celestial, con dolor profundo se sumergió en las aguas de Babilonia, se observa que, según la doctrina caldea, esto quería decir, ni más ni menos, que el Espíritu Santo encarnado y en profunda tribulación entró en dichas aguas con el propósito de que tales aguas pudieran ser aptas no solo por la residencia temporal del Mesías en medio de ellas, sino por la eficacia del Espíritu impartida a ellas de ese modo, dando a los adoradores de la Madre Caldea nueva vida y regeneración por el bautismo. Tenemos evidencia de que la virtud purificadora de las aguas, que en opinión de los paganos tenía tanta eficacia en la purificación de la culpa y en la regeneración del alma, se deriva en parte del paso del Dios mediador, el Dios Sol y Dios del fuego, por entre dichas aguas durante su humillación y su permanencia en medio de ellas, y de que el papado conserva en la actualidad la misma costumbre que dinamó de dicha persuasión. En lo que tiene que ver con el paganismo, las siguientes citas de Potter y de Ateneo hablan con suficiente claridad. Toda persona, dice el primero, que venía a los sacrificios solemnes de los griegos, era purificada con agua. Para tal fin, en la entrada de los templos en general se colocaba una vasija llena de agua bendita. ¿Cómo se santificaba esa agua?
Esa agua era consagrada, dice Ateneo, introduciendo en ella una antorcha encendida tomada del altar. La antorcha encendida era el símbolo manifiesto del dios del fuego, y mediante la llama de esta antorcha, tan indispensable para la consagración del agua bendita, podemos ver fácilmente de dónde procedía una gran parte de la virtud purificadora del agua del antisonante mar, que se consideraba tan eficaz en la purificación de la culpa y de las manchas del pecado, incluso por haber encontrado refugio en sus aguas el dios Sol. Este mismo método se emplea ahora en la Iglesia romana para consagrar el agua del bautismo. El testimonio confiable del obispo Ay no deja duda en cuanto a esto. Ella, el agua guardada en la pila bautismal, dice él, se bendice en la víspera de Pentecostés, porque es el Espíritu Santo el que da a las aguas del bautismo el poder y la eficacia para santificar nuestra alma, y por el bautismo de Cristo es en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Para bendecir las aguas, se mete en la pila una antorcha encendida. Aquí entonces queda claro que el agua de la regeneración bautismal de Roma se consagra del mismo modo en que lo era el agua de la regeneración y de la purificación de los paganos. ¿De qué le sirve al obispo Ay decir, con el propósito de santificar la superstición y hacer plausible la apostasía, que esto se hace para representar el fuego del amor divino que se comunica al alma por el bautismo, y la luz del buen ejemplo que todos los que son bautizados deben dar? Esta es la cara bonita del asunto, pero permanece el hecho que al tiempo que la doctrina romana con respecto al bautismo es puramente pagana, en las ceremonias relacionadas con el bautismo papal, uno de los ritos esenciales del antiguo culto del fuego, se practica en la actualidad en la misma forma en que era practicado por los adoradores de Baco, el Mesías babilónico. Así como Roma conserva la conmemoración del dios del fuego, que pasa por entre las aguas y les confiere su virtud, así cuando se habla del Espíritu Santo que padece por nuestro bautismo, de igual manera se conmemora la parte que el paganismo asignaba a la diosa babilónica cuando ella se sumergió en las aguas. Los infortunios de Nimrod o Baco se convirtieron en sufrimientos meritorios en las aguas. Con los sufrimientos de su esposa, en quien moraba milagrosamente el Espíritu Santo, ocurrió lo mismo. Los sufrimientos de la Madonna, entonces, desde cuando entró en dichas aguas, huyendo de la ira de Tifón, fueron los dolores de parto por los cuales nacieron los hijos para Dios. Y así, incluso en el lejano oeste, a la Chalchiuntlique mexicana, la diosa de las aguas y la madre de todos los regenerados, se le representaba purificando del pecado original al niño recién nacido y trayéndolo otra vez al mundo. El Espíritu Santo era adorado idolátricamente en Babilonia bajo la forma de una paloma. Bajo la misma forma y con igual idolatría se le adora en Roma. Por tanto, cuando en contradicción con el mismo principio de las Escrituras, leemos que el Espíritu Santo padeció por nosotros en el bautismo, debe ciertamente darse a conocer ahora quién es el Espíritu Santo y lo que se pretende realmente. Esto no es otra cosa que Semiramis, la misma encarnación de la lujuria y de toda impureza.